El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían ustedes a ese árbol: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes que tenga un criado arando o pastoreando le dice cuando llega del campo: ven, siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena y sírveme mientras como y bebo, y luego comerás y beberás tú? ¿Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, queridos hermanos, ya estamos a las puertas de celebrar la novena al Señor de los Milagros. Y en este domingo, precisamente, es un canto a ese poder de Dios que hace milagros, queridos hermanos. ¿Qué es lo que activa en Dios los milagros? La fe. Hoy día toca eso, en el centro del Evangelio, el poder de la fe. El poder del cristiano cuando tiene una fe grande, grande. La fe y el servicio. Vamos a ver, ¿qué nos dice aquí el evangelista? Lo primero, como ustedes recuerdan, estamos escuchando a San Lucas, es el capítulo ahora 17. Antes ha hablado del capítulo 16, cuando Jesús les ha hablado en camino de Jerusalén de las exigencias de Jesús. Jesús va hacia Jerusalén, va a ser crucificado, y entonces está dando el toque final a sus apóstoles y les está diciendo cómo tienen que vivir. Entonces les ha hablado de la cruz y les ha hablado de que ellos tienen bienes y el cristiano solo es administrador de sus bienes y tiene que tener la habilidad para construirse no aquí casas, sino sobre todo allá en el cielo. Y ahora, en el domingo pasado, les ha dicho: cuidado con el dinero. Cuidado con transformarse en un epulón, porque esos no se salvan. Y quizá los apóstoles también han experimentado algún fracaso y entonces que se han dado cuenta que no tienen suficiente fe, les cuesta seguir a Jesús. Y entonces, fíjate, le salen a Jesús con esta oración: Señor, aumentanos la fe. Y esto, queridos hermanos, ya es un logro de Jesús, porque los apóstoles han dado en el clavo. Se dan cuenta que las circunstancias, las exigencias de Jesús son difíciles, pero si ellos tienen más fe, van a poder con todo. En otros pasajes Jesús les va a reprochar: qué poca fe tienen. Y les ha hecho milagros. Ustedes recuerdan cómo están ellos en el lago de noche y eso se hace una tormenta grande y los apóstoles tratan de poder guiar el barquito que tienen y de repente ya ven que no pueden, que se les llena de agua y ven que ya van a zozobrar, y entonces a Jesús, que lo ven dormido, lo despiertan y le dicen: Señor, ¿no te das cuenta? Nos vamos a hundir, sálvanos. Y entonces Jesús se pone de pie, sereno, como dueño y señor del mundo, una palabra a ese huracán que les está sacudiendo a los apóstoles: callad
y el viento y las olas en un instante quietos. Y los apóstoles no saben qué decir. Y Jesús, hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? Impresionante el milagro de Jesús y la enseñanza. ¿Por qué han dudado? ¿No está con ustedes el dueño de la historia? Jesús, queridos hermanos, permitió esos dramas en los apóstoles para enseñarnos a nosotros. Uno se imagina un mar encrespado, los pobres apóstoles angustiados, y Jesús se levanta sereno y con la majestad de Dios una sola palabra: callad. Y las olas y los vientos, silencio, en un instante. Claro, ¿eso qué les enseña a los apóstoles? Jesús tiene poder. Lo que es imposible para los hombres. Dime, ¿no es imposible para el hombre calmar en un instante así el mar? En un instante. Que luego hay tormentas en el mar y que eso poco a poco amaine, sí es posible, pero en un instante y ante las palabras de alguien, es que eso es maravilloso. Si tuviéramos fe, esto es. Entonces, fíjate, Jesús sabe que estos hombres tienen poca fe, les ha ido instruyendo, los apóstoles ya van aprendiendo y se dan cuenta ellos que muchas de las exigencias de Jesús son imposibles. Y ahora dan en el clavo. Esto ya es una oración. Señor, aumentanos la fe. Y esto, queridos hermanos, para nosotros también es actual, porque ¿a quién no se le hace a veces difícil vivir la fe? ¿A quién? ¿Cómo no? A veces se nos va a hacer difícil creer en el Señor, servirle a Él. Y también esta oración es para nosotros. Aumentanos la fe. Y entonces fíjate, Jesús, a esta petición que hacen los apóstoles, aumentanos la fe, la respuesta de Jesús. Aquí está como el punto quiz para nosotros también. ¿Cómo puedes aumentar tu fe? Porque las dificultades para la fe van a venir, te van a venir. Ya hemos escuchado en los pasajes anteriores cómo Jesús es exigente. Y nos toca fiarnos de Dios en momentos difíciles, en circunstancias que nos van a apretar el zapato y no es fácil creer. Y aquí Jesús nos va a dar la respuesta. Fíjate, una respuesta que es más que respuesta a lo que ellos piden, es una invitación, es una invitación a saber cooperar. Es una invitación que crea de alguna manera una sana ambición. Mira, dice Jesús, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esta morera, a este sicómoro, también dice, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Jesús, queridos hermanos, es un maestro genial, porque es Dios, cuando quiere enseñarnos algo. Jesús está hablando a su pueblo, no está hablando a filósofos. Entonces, por lo tanto, Jesús tiene que ser inteligible. Y ahí está. Dime, arranca de raíz uno de estos árboles que está aquí en la Plaza Machiri y dile, vete al mar, allá hasta Mejía o a Mollendo. Vamos, eso es imposible. Pues, fíjate, dice Jesús, si tuvieras fe, tú concreto aquí, dirías a un árbol y lo haría. Y uno dice, es que eso es imposible. Claro, así es. Es imposible. Humanamente, queridos hermanos, decirle a un árbol, arráncate y plántate en el mar, es imposible. ¿Sabe lo que es imposible? ¿Qué es imposible?
Lo que no es posible, claro, eso es. Lo que no se puede, lo que tú no puedes, no se puede. Y entonces, aquí está el poder de Dios, queridos hermanos. Jesús nos está diciendo que el cristiano, si tiene fe, y fíjate, no dice fe grande, sino fe como un granito de mostaza. Ojo, el granito de mostaza para un oriental es la semilla más pequeña. Ellos conocían muchas semillas y la más pequeñita es el grano de mostaza. O sea, Jesús les está diciendo, si tuvieran así fe chiquitita, la más pequeña, cambiarían el mundo. Lo imposible sería posible. Entonces, con esto, ¿qué les está diciendo? Dos cosas. Mira, lo primero que Jesús les está diciendo, ellos dicen, aumentanos la fe. Ellos no les dicen, les voy a dar más fe. No. Qué bonito, fíjate. Jesús les dice, ustedes ya tienen fe. Ustedes y yo también tenemos fe. También le podemos decir al Señor, entonces aumentanos, Jesús, esa fe para tener una fe grande. Y Jesús nos dice, no hace falta que tu fe crezca. Es necesario que tu fe sea chiquita como un grano de mostaza. Y uno dice, pero ¿qué me estás diciendo, Jesús? Con esto, lo que pasa es que tu fe está contaminada. Mira, ¿qué diferencia hay entre un gramo de oro puro, ya purificado, y entre un gramo de oro que está todavía con el barro y la piedra? Cuando los mineros, sobre todo, yo lo sé, los mineros artesanales dicen que cuando sacan el oro, lo sacan con piedra, con barro, y entonces sacas una roca así, gigante, y eso tiene un gramo de oro. ¿Qué diferencia hay entre una roca que contiene un gramo de oro, porque está todo mezclado, y el gramito ya que está purificado de todo ese barro? ¿Qué diferencia hay entre un gramo y el otro? ¿Qué diferencia? Aquí hay un gramo en esta roca y aquí ya está purificada. ¿Qué diferencia hay? Nada. La única diferencia que hay es que esto tiene barro y tiene roca. Está impuro. ¿Ves? Entonces Jesús les está diciendo, ustedes tienen fe. Lo que pasa que está impura. Está mezclada. Entonces les está diciendo, si ustedes tuviesen fe, pero pura, ahí está la cosa. Como un granito de mostaza, dirían a este árbol, ahí está. Y lo imposible sería posible. Queridos hermanos, la Sagrada Escritura está llena de estos modelos de fe pura. El gran modelo, el primero, Abraham, el padre de la fe. ¿Bien? Lo imposible para él, Dios lo hace posible. ¿Bien? Te voy a dar hijos como las estrellas del cielo. Y le creyó, no dudó, y ahora estamos nosotros todos aquí, toda la Iglesia Católica, hijos de Abraham, como las estrellas del cielo. Abraham, Moisés, tartamudo, queridos hermanos, y sin una espada, vence al ejército más poderoso de su tiempo. Fe en Dios. Gedeón, otro en la Biblia, un muchacho, el más pequeño de su familia, y con un ejército pequeñísimo, vence a otro poderoso. David, el rey David, un niño, pastor, frágil, a un Goliat gigante. Y no digamos Nuevo Testamento, los mismos apóstoles que eran ambiciosos, peleones, superficiales,
y a la hora de la cruz cobardes se echaron a correr. Pero aumentó su fe, no aumentó su fe. Y ahora los tenemos, porque aumentó su fe, columnas de la iglesia. Eso es la Biblia. Eso es Dios, queridos hermanos. Y ahora cercano, que es Madre Teresa de Calcuta. ¿No es fe? Que es San Juan Pablo II. Y yo les diría, porque los he conocido, al padre Rodrigo Molina y la hermana Josefina Serrano. ¿Qué han sido? La hermana Josefina, una mujer muy sensible, de cualquier cosa se asustaba. Pero gracias a ese sí, cuántas misioneras le han seguido y ahora sirviendo al Señor. ¿Cuántas? Que ha sido madre de multitud de misioneras. ¿Cuánto? Lo mismo el padre Rodrigo Molina. ¿A cuántos ha animado en la fe? Un hombre que ha hecho posible lo que parece imposible. En muchos aspectos. Entonces, queridos hermanos, o sea, Dios nos pone modelos así grandes para que también nosotros podamos vivirlo en nuestra vida. Es que no se trata de que tú tengas que ser como San Juan Pablo II o Madre Teresa de Calcuta, sino que cada uno de nosotros viva una vocación. Cada uno tiene su vocación. Por ejemplo, yo hace poco me decía una señora, a mí realmente me ha contentado mucho, me decía, padre, yo hace años tenía un cáncer declarado y me dio una angustia grande y vine aquí, queridos hermanos, a esta iglesia y al Señor de los milagros. Y ahora ya no hay cáncer. Le pidió y le curó. ¿Qué quieres que te diga? ¿Eso es fe? Pues yo diría que sí. Eso es fe. Y así, ese es un milagro pequeño. Puede que sea pequeño, no tan pequeño, quién sabe, pero ahí está. Entonces, fíjate, la Sagrada Escritura, la tradición de 2000 años en la vida de la iglesia y en la vida de ustedes. Por eso se le ha puesto al Señor ese nombre, Señor de los milagros, porque un milagro es lo imposible posible. El Señor de los milagros hace eso, lo imposible posible. Entonces, fíjate, al decirnos el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, lo que Jesús está diciendo es, está estimulando a que tú cooperes en ese crecimiento de la fe. Y esto es maravilloso, fíjate, ¿por qué? La fe esencialmente es un don de Dios, o sea, para que tú tengas más fe, Dios te lo tiene que dar. Pero ojo, Jesús está hablando a su pueblo. Si Dios te dice, Dios te va a dar toda la fe, de Dios depende todo el don de la fe, entonces uno dice, entonces, ¿qué hago yo? Yo no hago nada entonces, tengo que esperarme aquí, Dios manda la lluvia, ya, yo aguanto, yo espero. Sí, tienes que esperar la lluvia, pero, fíjate, ese grano de mostaza depende de un terreno. El granito de mostaza muy chiquitito y muy poderoso, pero si cae en tierra mala, ¿va a crecer? No. Puede ser el grano, fíjate, malísimo, pero la tierra buena, ¿va a crecer? No. El granito, ya de suyo la fe que Dios nos da es poderosísima, pero si cae en una tierra mala, no va a fructificar. Entonces aquí el Señor te está diciendo, tú puedes hacer que ese granito de fe que Dios te da, tú puedes hacerlo fructificar, depende de ti. Tú puedes cooperar con la misma gracia de Dios, ciertamente, pero tú puedes cooperar. O sea, aquí está tu dignidad. Fíjate, la dignidad del cristiano que puede cooperar con Dios en hacer crecer su fe. No eres un inútil, no eres un muerto, no. Tú puedes cooperar como también puedes no cooperar. Aquí Jesús nos está por eso invitando a que tu fe tú la hagas crecer. Qué bonito. Hagas fructificar a Dios, que no hagas fracasar a Dios. Y entonces, ¿cómo hacer crecer ese grano poderosísimo de Dios, que es la fe? ¿Cómo hacerlo pujante? Entonces aquí, lo primero, fíjate, lo primero es esto que han hecho los apóstoles. Es la oración.
de súplica. Si no sabes rezar, aquí ya te están enseñando los apóstoles. Aumentanos la fe. ¿Ves? Ahí está. Ven a la misa, ¿para qué? Decirle, Dios mío, aumenta mi fe. El griego, los apóstoles escribieron en griego. Esta oración de los apóstoles, aumentanos la fe, también se puede traducir como danos la fe. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Pide a Dios, pide, esto es lo básico. Señor, aumenta esa mi fe. Porque, queridos hermanos, el Santísimo está expuesto en nuestra parroquia todos los días y las noches. Para esto, ven a pedirle eso. Reza un rosario. Madre, aumenta mi fe. ¿No sabes decir más que eso? Díselo. Y aquí están los apóstoles que han conseguido milagros de Dios. Eso. Vamos a la procesión con el Señor para eso. Aumenta mi fe, Señor, para que no sea cobarde, sino que le irradie a todos los que me rodean. Que se note mi fe, que no sea una fe muerta. Yo creo y mi vida no cambia. Que no sea una fe tibia, que estoy con una vela al Señor de los milagros y con otra vela al diablo. No, Señor, que yo sea realmente un hombre que te irradie a ti. Quítame estas contrariedades. Que mi fe no sea una fe apagada. Amén, queridos hermanos.